Muy buenos días, mi querido amigo, mi querido hermano. Feliz inicio de semana. Nuevamente traigo una explicación, lo que es un discípulo del Mesías o un discípulo de Dios, porque ya el Mesías es Dios. En Juan 4, del versículo 21 al 24 dice, Yahshua le dijo, mujer, créeme, que está llegando la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraré al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también al Padre busca tales adoradores que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Palabra de Yahshua de Nazaret para la mujer samaritana. Los verdaderos discípulos del Maestro, de Dios, o de Yahshua, o de Jesús, como tú lo quieras llamar, son aquellos que guardan su palabra y permanecen en comunión con los hermanos y aman al prójimo. El Maestro, el Cristo, cuando le dijo a su discípulo, mi querido amigo, y al mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y al mundo y predicar, el mundo del primer siglo habitado. El continente americano no estaba habitado todavía, el mundo del primer siglo habitado. Yahshua no mandó a someterse a un espacio cerrado como un templo o una iglesia de esos los hombres. Yahshua no mandó a someterse a un espacio cerrado o encerrarse dentro de un templo o una iglesia de ese de los hombres, con asiento confortable, con aire acondicionado, para ya ellos reunirse 3 veces a la semana más o menos, y en fin, oír la palabra toda la vida entera, las mismas cosas toda la vida entera, hasta el fin de sus días, que ellos irán a morar aquí en la tierra, el cuerpo irá a morar aquí en la tierra, hasta el fin. Yahshua no mandó a hacer eso. Cristo, el Maestro, instruyó a sus discípulos hasta alcanzar la maestría, si el conocimiento, para que después de su partida puedan también practicar y enseñar su legado al mundo, pueden enseñar su legado al mundo de forma gratuita, sin cobrar nada, mi querido amigo, a fin de que todos los pueblos y naciones de la tierra alcancen el conocimiento espiritual y sean excelentes practicantes de su maravillosa arte de amar al prójimo. Efesios 4, versículos del 11 al 13 dice, y él mismo dio, con cuidado, palabra en pasado, y él mismo dio, uno a los apóstoles, otro a los profetas, otro a los evangelistas, otros los guías y maestros, a fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. En el pasado, ya esa iglesia, ese cuerpo, ya se hizo con la iglesia primitiva. Ese fue el gran ejemplo que está ahí en las cartas de Pablo. Aunque con el pasar del tiempo, mi querido amigo, comenzó a surgir en el mundo discípulos de hombres actuando por el lucro económico en el seno del pueblo, mi querido amigo, para distorsionar el legado de Cristo, distorsionar la palabra de Dios, prostituir la palabra de Dios. Por eso yo llamo a esta iglesia de los hombres, la secta evangélica, prostituta, y todos los que están ahí son prostitutos y prostitutas de la palabra de Dios, que prostituyen la palabra de Dios, mi querido amigo. Entonces, con el objetivo ellos de hacer el arte de gratuidad que Cristo dejó, una fuente lucrativa. Estos son ahora
autotitulados de pastores en la actualidad, ahora en este siglo XXI, año 2022. Primera de Timoteo, mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5 dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra, la de nuestro Señor Cristo Yahshua, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada entiende, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleito, blasfemia, mala sospecha, y constante rencilla de hombre corrupto de entendimiento y privado de la verdad, que suponen que la piedad de una fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué es lo que usted ve en la religión católica, en la religión evangélica, en las demás? Divisiones, pleitos, contiendas, rencilla por dinero, por doctrinas. Estos pastores ladrones confunden, mi querido amigo, y subjugan al pueblo de los principios básicos de la palabra de Dios, usando la ley de las obras para aprisionar, impedir que alcance el conocimiento que Cristo da, a fin de tornarlo sumiso a los caprichos de esos vagabundos y de esos ladrones pastores de las llamadas iglesias de los hombres, esta secta prostituta evangélica, y de los padres y sacerdotes de la ramera de la llamada Iglesia Católica Romana. Gálatas 3, versículos 1 y 2 dice, mire lo que el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Galicia: oh Gálatas, insensato, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad a vosotros, ante cuyos ojos Cristo Yahshua fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero averiguar de vosotros: ¿recibiste del Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Gálatas 4, 17 dice: tiene celo por vosotros, pero no para bien, sino que quiere apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Hebreos 5, 12 dice, Pablo hablándole a los judíos: porque debiendo ser maestro después de tanto tiempo, otra vez tenéis necesidad de que se enseñe cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Infelizmente hay personas que tienen años y décadas dentro de la ramera, la católica, ahí en esos templos adorando santos y adorando a esos sacerdotes. Hay personas que están dentro de esa prostituta, la secta evangélica, adorando templos, adorando rituales, adorando a los pastores y adorando su templo, décadas y años, y siguen tomando leche. No pueden ingerir el alimento sólido, que son inmaduros en la fe. El real objetivo del Evangelio de Cristo es conducir al hombre a la maestría o al conocimiento espiritual. Quiere decir, tornarlo maestro de sí mismo, a fin de alcanzar la plenitud de la vida, la excelencia en vivir en amor con palabra, la excelencia de vivir el amor con palabra y actitudes. Juan 8, el versículo 31, la parte B dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hebreos 9:26 dice: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos ha sido manifestado una vez para siempre con el sacrificio de sí mismo para quitar el medio del pecado. La pregunta aquí es la siguiente, mi querido amigo. Si nosotros estamos viviendo en el fin de los tiempos, como dice los prostitutos de la secta evangélica, o en los últimos días, ¿cómo ha sido predicado de forma equivocada y fraudulenta por las sectas evangélicas? ¿Cómo ha sido predicado y fraudulentamente y distorsionada por esta secta evangélica? Que fin de los tiempos es así, ahí mencionado en la carta de los Hebreos.
Despierta tú que duermes, mi querido amigo. Oye, estas palabras fueron para el primer siglo, para los judíos. Pablo diciéndole para ellos, no para nosotros. ¿Ustedes creen que estamos viviendo los últimos tiempos, mi querido amigo? Piense y raciocine. Yo he visto aquí en Brasil y en Venezuela vendiendo iglesias de los hombres, vendiendo templos. Claro, si no están dando lucro, pueden ser vendidas, alquiladas o derrumbadas. Yo lo he visto. La verdadera iglesia de Cristo es una piedra viva y sigue firme y fuerte. Somos cada uno de nosotros, de la persona. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, miembro del cuerpo de Cristo, cual Cristo es la cabeza. En el cuerpo de Cristo existen, la pregunta, en el cuerpo de Cristo, ¿será que existen personas superiores que deben ser llamados con título honorífico como pastores, obispos, diáconos, apóstol, profeta, evangelista, etcétera? Todo lo que organizan las actividades de la iglesia de los hombres son obispos, pastores, presbíteros, diáconos, así. Y todo lo que cuidan de la comida son diáconos y porteros y parte de la seguridad que tienen algunos templos lucrosos de esta secta, de esta prostituta evangélica. Mas no son títulos de esas empresas, ¿será? Para mí son títulos de esas empresas. En el pasado fueron funciones para edificar la iglesia de Cristo. Cada miembro del cuerpo tiene una función, mi querido amigo. Mas es muy claro que en esas empresas religiosas, pues en esos lugares la función de la mayoría de esos miembros de esas empresas religiosas es quedarse sentado en las bancas o en las sillas y solo levantarse cuando el profesional lo indica. Levántese, ore, alce la mano, diga gloria a Dios, dígame, pegue un grito, así. Cuando el profesional lo indica, el que está dirigiendo, el que está supuestamente predicando, para llevar dinero, ellos se levantan también de esas bancas, de esas sillas, para llevar dinero para el ladrón del pastor. Todos los pastores son ladrones, mi querido amigo. No hay ni uno que se salve. Hay un 10% que todavía siguen, un 10-15% que siguen engañados por esa falsa doctrina y están saliendo poco a poco de esa falsa doctrina. Poco a poco están saliendo. Ya lo he visto algunos saliendo. El cuerpo de Cristo. Todos somos hermanos, mi querido amigo. Y cada uno tiene una función y no un título. Yahshua prohibió los títulos. Mira lo que dice Mateo 23, del versículo 8 al 11. Pero vosotros no queráis que os llaméis rabí, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro en la tierra a nadie, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno solo es vuestro maestro, el Cristo. El mayor de vosotros será vuestro servidor. En el cuerpo de Cristo somos todos iguales, todos miembros. Y solamente Cristo es la cabeza del cuerpo. Gálatas 3:28 dice: ya no hay judío, ya no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Yahshua. En el mundo, los doctorados, voy a colocar un ejemplo, en el mundo los doctorados que exigen título honorífico, como abogados, como médicos, etcétera, pues creen que hacen parte de una casta más elevada de la sociedad, ellos. Aunque en el cuerpo de Cristo no es así, mi querido amigo. Somos todos miembros y no existe una casta más elevada del miembro. Todos somos iguales y nos ayudamos los unos a los otros. Eso se está viendo muy poco. No es así en las empresas religiosas, pues en todas empresas existen los menores, que son los funcionarios, los trabajadores, los obreros, y los de clase más elevada, que son los patrones o los jefes. La iglesia de Cristo no es una empresa y no existen personas especiales que merecen un título honorífico. La iglesia de Dios es una cosa muy diferente a la iglesia de los hombres, mi querido amigo. Mas, ¿por qué Pablo en su epístola hacía diferencia entre hermano y obispo? Pues se preguntarán algunos. En la iglesia de Cristo,
La cosa no es como en la empresa religiosa, donde los líderes superiores no gustan de ser llamados de hermanos y mucho menos de miembros. Yo conozco a un ladrón allá en Maracaibo, en el barrio Robinson Ferreira Traver, el sector de los estanques, que se llama William García. A él no le gusta que lo llamen por William, no le gusta que lo llamen hermano. Le gusta que le digan pastor. Ahora se colocó un título más por encima del pastor que apóstol. A él no le gusta ahora que lo llamen pastor, a él le gusta que lo llamen ahora apóstol. Mira la ignorancia de ese incapaz, de ese hereje y de ese ladrón. Pues son los dueños, ellos son los dueños de esa empresa religiosa. Son patrones y los otros son considerados inferiores a él. Tanto es que no puede ejercer ningún don, debe apenas quedarse sentado y puede levantarse apenas para llevarle el dinero para esos estafadores con Biblia. Ahora, entre hermanos, es claro que existe diferencia, pues el cuerpo de Cristo es comparado con el cuerpo humano, donde la mano es diferente a los pies y el ojo es diferente al oído. 1 Corintios, capítulo 12, versículo del 14 al 21, dice así. Porque además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Y si dijera la oreja, ¿por qué no soy ojo? No soy del cuerpo, por eso no sería del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Pero el hecho es que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todo fuera un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ahora bien, los miembros son muchos, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Y le voy a leer el versículo 22. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Más en el propio texto ahí, amigo, también podemos verificar que Pablo es categórico en decir que un miembro no es más importante que el otro. Un miembro no es más importante que el otro, mi querido amigo. Hebreo capítulo 6, versículo 1 y 3 dice: por lo cual, dejando ya los rudimientos primarios acerca de Cristo, prosigamos adelante hacia la perfección, no lanzando de nuevo el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios y de la doctrina del bautismo y de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. El apóstol Pablo dice en Filipenses 4:5 que la prosperidad de vosotros sea conocida por todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca en el siglo I para ellos. En otras traducciones, hay muchas traducciones, muchas palabras cambiadas, quitadas, cada uno coloca, esos reformadores, estos vagabundos reformadores han distorsionado todo. Pero en otras traducciones también dice que la fiesta de vosotros sea conocida por todos. En otra también dice que vuestra mesura sea conocida por todos vosotros. En otra traducción también dice que la moderación de vosotros sea conocida por todas. En otras traducciones colocan moderación, como también colocan bondad, en otras también colocan equidad, en otras también colocan amabilidad. Muchas traducciones más. O sea, no es riqueza, no es congreso, no es marcha, no son templos grandes, no es carro del año, no es felicidad o suceso en la tierra que debe ser nuestra principal marca delante del mundo, mas sí una vida justa y santa, imitando a nuestro mejor ejemplo, que es Cristo. Mis amigos, nunca en la historia de la humanidad hubo tanta información accesible para conocer la verdad. Nunca hubo tanta gente negándose a la verdad. Mis amigos, mis hermanos, nunca en la historia de la humanidad, como en los días de hoy, ha habido tanta información a través de las redes sociales, a través de los teléfonos, de la tecnología de internet, para conocer la verdad. Mas estos neófitos de la fe se están negando a verla, mi querido amigo, porque ellos dicen que de aquí ellos no salen, como si todo esto que está aquí fuera para ellos. Y dicen que de aquí ellos no salen. Y de las doctrinas que le da el ladrón de su pastor, ellos no salen.
dicen ellos. Mire la ignorancia y cómo tienen lavado tanto ese cerebro. Todos esos pastores, sin excepción ninguno, son perros glotones. Son pastores que nada comprenden, cada uno siguen su propia codicia, sus propios intereses. Mire lo que dice Isaías, el profeta Isaías, al pueblo de Israel en aquella época. Isaías 56, versículos 10 y 11. Sus atalayas son todos ciegos, son ignorantes, todos ellos son perros mudos, no pueden ladrar, deliran, se acuestan, amigos de dormir. Y esos perros comilones son insaciables. Y esos mismos son pastores que no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Usted lo ve en el mundo, en Venezuela, aquí en Brasil, allá en Colombia. Cada uno con sus templos, con sus llamadas iglesias, con su propia doctrina. Cada uno buscando sus propios intereses, sus propias cosas. Cada uno anda por su lado. Mira ahí que Yahshua dice de eso. Mire lo que dice aquí Yahshua de esos pastores. En Marcos 12 hay diferentes traducciones. Marcos 12, versículo 38 a 46. Y en su enseñanza decía, cuidado con los líderes religiosos. Eso quiere decir con los escribas o con los fariseos. El placer de ellos en ostentar títulos académicos, reciben elogio públicamente, y de ocupar los primeros asientos durante el servicio religioso. Más allá de eso, todo el tiempo ellos devoran a los débiles e indefensos, y cuando más oran, peores quedan la situación de ellos, más al final ellos irán a pagar por todo eso. Entonces ustedes, mi querido amigo, todavía van a continuar en el engaño de la religiosidad, de esos ladrones, de esos mercenarios de la fe. Un pájaro, mi querido amigo, preso en una jaula, solo come lo que el dueño le ofrece. Así son ustedes los religiosos evangélicos, solo aprenden lo que su líder le enseña y nunca han aprendido a volar. Es decir, nunca van a madurar espiritualmente, siempre van a estar tomando leche como unos niños. En la antigüedad, en la antigua Roma, mi querido amigo, los pontífices eran los emperadores romanos. Actualmente los pontífices son los obispos de la llamada Iglesia de Roma, la ramera. No hay sucesión de Pedro, sino emperadores en aquella época. Desde César Augusto hasta Graciano, todos los emperadores fueron pontífices. Maximus, este último renunció al cargo en el año 382, pasando esta dignidad, como llaman ellos, a los obispos de Roma. Por eso yo siempre le digo, estudie, investigue de dónde viene todo esto. Aquí hay un 60-70% distorsionado de los verdaderos manuscritos o de los pergaminos. Muchas cosas distorsionadas, muchas palabras añadidas, muchas palabras originales quitadas, mucha historia mal contada, porque la ramera, la madre, la Iglesia Católica cambió todo. Después vinieron la hija, los prostitutos, la prostituta de la Iglesia Evangélica, y empezaron a reformar todo para su doctrina. Pegaron la misma Biblia católica y empezaron a reformar todo para su doctrina, mi querido. Por eso yo le digo, despierte, mi querido amigo, abra los ojos, desee iluminar los ojos por el Espíritu de Dios, y va a entender quiénes son, que todos somos hijos de Dios. Unos son hijos de honra y otros son hijos de perdición, pero todos son hijos de Dios, creados por el mismo Dios, mi querido. Y van a entender cómo es que usted tiene que servirle a Dios en su vida, cómo es que usted tiene que vivir el reino de Dios aquí en su vida, porque el reino de Dios está en usted. ¿Dónde está la Nueva Jerusalén? La Nueva Jerusalén está dentro de cada uno de nosotros. Nueva Jerusalén no es física, está dentro de cada uno de nosotros. Cristo está en nosotros, que es el mismo Dios que está en nosotros. Nosotros somos templo y morada del Espíritu de Dios, mi querido amigo. Él habita en nosotros. Entonces, la carne
está muerta delante de los ojos de Dios. Ya no estamos en el primer pacto. En el primer pacto la carne necesitaba estar viva y el espíritu muerto. Por eso cada persona cuando moría en el antiguo pacto, el espíritu quedaba preso en el infierno, o sea, en la sepultura. Quedaba preso. Y cuando Cristo resucitó y vino en el año 70 con juicio sobre Pedro, fueron arrebatados los espíritus que estaban en la sepultura, en el infierno. Ahora la carne ante los ojos de Dios está muerta y el espíritu está vivo. Cuando nosotros morimos, la carne va al polvo y el espíritu va a Dios, que Él lo dio, mi querido amigo. En el pasado, Dios miraba la carne y el espíritu estaba muerto. ¿Por qué? Porque la carne, Satanás, el diablo, necesitaba estar vivo para poder cumplir la ley de Moisés con los judíos, no con los gentiles. Los gentiles no tenían nada que ver en aquella época con Dios, con el Dios de Israel, del antiguo Israel, ni con el primer pacto que fue solamente para Israel, mi querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes.